Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a realizar una nueva entrega en video, en formato video, para este espacio de antropología sociocultural. Esta vez enfocándonos una vez más en temas vinculados a lo intercultural, a la interculturalidad. Esto es obviamente la problematización de los procesos de diferencia, de diversidad en el ámbito actual de la sociedad, más actual de la sociedad, pero esta vez incorporando un eje sobre el cual no habíamos trabajado mucho, o prácticamente apenas lo habíamos deslizado, que es el problema o la problemática de la desigualdad. ¿Qué pasa? La desigualdad y la diversidad, como ya lo habíamos comentado, tienen en sí, forman en sí un entramado complejo, difícil de abordar, y cada perspectiva teórica va generando sus marcos de referencia, sus líneas como sus conceptos, ¿no? Para poder recuperarlos, pensarlos y definirlos. Y aún así, no resulta que fácil que ninguna línea de estas pueda de alguna manera dar cuenta de manera completa sobre esta cuestión. Entonces vamos a abordar un poquito de qué se trata desde la perspectiva de García Canclini. Quiero aclarar que hay muchas maneras de verlo. Vamos a referenciarnos en este autor y además lo vamos a hacer a través de un trabajo que es un texto que se denomina Diferentes, Desiguales y Desconectados, que el título me parece extraordinario porque sintetiza mucho de las ideas que el autor tiene en tres palabras, ¿no? Diferentes, desiguales y desconectados. Eh, la palabra más novedosa para nosotros aquí es la idea de los desconectados, y vamos a ver cómo se articula en esta problemática el ser desconectado. Este es el eje conexión-desconexión en la sociedad actual para pensar las condiciones, ¿no es cierto?, de la vida social en estos tiempos y los problemas de la desigualdad, las expresiones diferentes sobre los problemas de la desigualdad y la diferencia. Bueno, eh, una cosa que vamos a hacer también es ir avanzando tratando de... No vamos a hablar de todo para que el video no tenga una hora y media, no dure una hora y media. Dijimos que hay relaciones complejas entre diferencia y desigualdad. Vamos a dejar la desconexión para más adelante, para tratar de incorporarla como concepto complementario. ¿Qué pasa? La desigualdad puede ser explicada, hay muchas teorías que explican la desigualdad, por ejemplo, el materialismo histórico, el marxismo, clásicamente es una de las más conocidas, pero los procesos de desigualdad pueden ser explicados sin dar cuenta de los procesos de diferenciación social, de diversidad, y aquellas teorías que enfatizan en la desigualdad, bueno, tienen pocos argumentos y elementos para dar cuenta de cómo la diversidad se expresa dentro de esos procesos. Y en cambio hay otras teorías o hay otros lineamientos, como por ejemplo habíamos ya comentado, ¿no? Las perspectivas, las diversas perspectivas dentro del relativismo cultural, van a tender a explicar toda la realidad a través de la diferencia, de la producción de lo diverso. Sin embargo, no van a tener muchos elementos para entender cómo dentro de lo diverso se construyen, o cómo en parte lo diverso se construye a partir de condiciones desiguales, de acceso desigual. ¿No es cierto? Fíjense, lo diverso puede vincularse con el acceso desigual a los bienes, a los productos, a los servicios, a la cultura. ¿No es cierto que la cultura es un hecho, además es un hecho social que nos motiva por estar en un espacio vinculado a producción de cultura, a la docencia en términos de, o en ámbitos vinculados a la producción de cultura? Bien, preguntamos, ¿son problemas separados? No hace falta ahondar mucho esto, que no lo son, y el problema es cómo los articulamos, ¿no es cierto? Bien, seguiremos entonces. Eh, un poco nos preguntamos cuál tiene más relevancia. Lo entiendo y podemos contestar rápidamente que ninguno de los dos tiene más relevancia en sí, porque forman parte de procesos que son completos, pero los que hacemos ciencias sociales
no tratamos con los procesos en sí mismos, no tenemos acceso a la vida total de la sociedad, sino que nos valemos de argumentos teóricos, nos valemos de conceptos con los cuales tratar de entender, de interpretar lo que sucede. Y en esa interpretación, obviamente, nos encontramos con la dificultad de que tenemos que separar, por ejemplo, procesos que son de mucha complejidad, tenemos que nombrarlos y decir, bueno, a ver, desigualdad, diferencia, ¿no? Y ahí los vamos separando como si fueran cosas totalmente distintas, y el problema es cómo los articulamos en su totalidad, cómo los volvemos a articular en su totalidad. Bien, en esto aparecen unos ciertos callejones sin salida, dice Canclini, o unas ciertas miradas que son como encontradas, eh, y ciertas tendencias, ¿no es cierto? Una tendencia a explicar todo por la diferencia, ¿no? Y sobre todo, él tuvo muchas reuniones en México, donde hizo sus investigaciones con grupos que defienden, bueno, que buscan reivindicar, ¿no? Reivindicarse de tanta explotación, sobre todo del proceso colonial, y dentro de eso, bueno, de alguna manera, él lo que plantea es que muchos de estos grupos tienden a definirse en sí mismos, digamos, a identificarse frente a la sociedad, y políticamente se identifican así como con ciertas características, ¿no es cierto?, de alguna manera inmutables, no inmutables, sería in- sí, inmutables, no sé, que no se modifican en el tiempo, ¿no? Ciertas características que parece que son patrones que los han encerrado en el tiempo, ¿no es cierto?, en la memoria, y no se han modificado. Y sin embargo, eh, estos grupos, como todos, han ido modificándose a medida que el capitalismo ha ido avanzando, y con la complejidad de las relaciones con el Estado, ¿no es cierto?, en la economía, los procesos, por ejemplo, que han generado cordones de pobreza al margen de la ciudad. Muchos de los grupos originarios, por ejemplo, han terminado en esos cordones. Entonces han pasado a formar parte también de, de la clase obrera, entendida en el sentido más capitalista del término. Eh, bueno, entonces ahí aparece una relación que García Canclini problematiza, eh, y que dice, bueno, que esas identificaciones a todo o nada, ¿no? Son un poco lo tajante, ¿no? Como oposición a lo occidental, aparece como una suerte de callejón sin salida. Por otro lado, hay otro callejón sin salida que por ahí es más criticable, porque es el que se le opone, y es el que dice, bueno, a ver, eh, ¿por qué te reivindicás así, 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 si tenés en definitiva los beneficios de formar parte del mercado, de la lengua española, en este caso que es la lengua en común, etcétera? Todo en común, y de alguna manera lo que busca e intenta es justificar que se borren las identificaciones locales, ¿no? Y los grupos en sus diferencias. Entonces, eh, se intentan críticas desde esos lugares que de alguna manera son desde lugares de las propias estructuras de dominación, que los han ido borrando a los grupos subalternos, a los grupos que han padecido estos procesos. La propuesta de Canclini va a ser buscar un dispositivo, recuperar algún tipo de dispositivo teórico. Él lo va a encontrar en un autor que es Pierre Bourdieu, en parte por lo menos lo va a encontrar, no sin críticas, pero lo va a encontrar en este autor. Eh, y, va a buscar centrarse en demandas de los pueblos, en este caso los pueblos originarios. Quiero aclarar una vez más, ¿no?, que estos autores, por ejemplo, el caso de Canclini toma el tema de los pueblos originarios, pero nosotros pensémonos en términos de diversidad en general. Ahora vamos a hacer algún ejemplo. Eh, y dentro de esos procesos, en el caso de los pueblos originarios, dice, bueno, a ver, busquemos cómo generar un reconocimiento a demandas
étnicas, políticas, que permitan reconocer las diferencias, pero a la vez buscando mejorar, ¿no es cierto?, las condiciones de desigualdad en que han sido sumidas estas comunidades. Nosotros tenemos para esto muchas maneras de ejemplificar este problema sin necesidad de que sea relativo necesariamente y solo a las comunidades originarias. Ya en sí mismo tiene trascendencia y valor con que lo sean, pero pensemos, por ejemplo, llevémoslo a algo que nos va a parecer, nos va a llevar a un lugar bastante más cercano. Hoy en las búsquedas de todas las formas de identificación que no se limitan y que no se reconocen en la perspectiva binaria de género y ahí ¿no? En el masculino y femenino y sobre todo en el fuerte énfasis de la generalización sobre lo masculino que existe históricamente en nuestra sociedad y que hoy se expresa esa necesidad de reconocerse en la diferencia a través del lenguaje de género, lenguaje inclusivo, por ejemplo, manifestándonos desde la, desde la idea del todes para reconocernos en las múltiples diferencias. Y fíjense cómo sobre esto existe una agenda contraria que intenta muy fuertemente eh, limitarlo, que intenta muy fuertemente reprimir este tipo de perspectivas, eh, no meramente como un capricho de purismo de la lengua, no hay que confundirse. Esto más bien tiene que ver con reprimir la posibilidad de reconocerse diferente, reprimir la posibilidad eh, de, de manifestarse identitariamente de una manera y con eso también entonces se agudizan y se tienden a profundizar las condiciones de desigualdad que son difíciles de explicar, pero que forman parte de la misma construcción social, que se derivan de esto, ¿no? Es decir, que se derivan de el no reconocimiento de las diferencias. Bueno, vamos entonces a seguir. Y en todo esto, en el caso de Canclini, él preguntaba cómo se convierte en fortaleza el desencuentro entre la afirmación de ser diferente y, eh, y las impugnaciones, digamos, las limitaciones a los procesos de desigualdad. Y entonces él lo va a definir en torno a revisar el pasaje de la cultura, del pertenecer a una cultura, a más bien pensarnos en términos de lo cultural. Es decir, formamos parte, no somos parte de una cultura, sino que formamos parte de lo cultural. Lo cultural como fenómeno es un fenómeno que aparece como plural, ¿sí? Eh, lo cultural. Somos parte de lo cultural y eso puede llevar a un entramado de cosas muy diverso y muy amplio que él lo va a definir a través de la idea y el concepto, a ver si lo tengo acá, de hibridación cultural. Es cierto que está aquí abajo. Esto es, bueno, parte complementaria, la tensión entre lo propio y lo ajeno, configura escenas de identificación y de actuación, esto ya lo vimos a través permanentemente a través de Barthes y otros autores, y en definitiva aparece esto de que lo que nos constituye y nos conforma tiene segmentos y elementos de muy distintas características. Bueno, para seguir les voy a dejar este título, esta cita que me gustó de Miguel Bartolomé, un antropólogo argentino, pero no la voy a enfocar ahora, voy a ir directamente, se los dejé ahí para que lo vean, voy a ir directamente a la perspectiva del autor Pierre Bourdieu, que va a recuperar, la voy a decir muy parcialmente, es una
teoría bastante compleja, con bastantes matices, y voy a enumerar solamente algunos de ellos, así que el año que viene en sociología probablemente, muy probablemente vean esta teoría y la vean con más rigor. La teoría de Bourdieu se denomina teoría de los campos. No voy a entrar en las definiciones de campo y todo esto. Me interesa en este momento otras cosas. Bourdieu era sociólogo y antropólogo. En realidad estudió sociología, pero hizo investigaciones muy antropológicas. Ya la sociología y la antropología además están muy hermanadas como disciplina, están muy cerca, prácticamente se confunden en buena medida. Eh, pero bueno, vamos a volver a esto entonces. Bourdieu retoma la perspectiva marxista. Esto quiere decir que va a explicar la sociedad en términos económicos, en algún punto en términos económicos, pero no solamente en eso. El marxismo, Karl Marx, el autor de referencia del marxismo, ¿no? El marxismo se debe a su nombre, fue un investigador, más bien un pensador en muy buena medida, y además un luchador que en el siglo XIX desarrolla una teoría que tiene eje en el problema de la desigualdad social y de la explotación de una clase social sobre otra. Y el libro principal de Marx se denomina El Capital. En ese libro y en otros amplios trabajos desarrolla una teoría muy completa basada en un proceso, digamos, en muchos conceptos muy, bueno, que no vienen todos al caso aquí, pero que básicamente hacen énfasis en que existen clases sociales, unas clases explotan a las otras en sus condiciones de vida y lo que hacen es que esas clases, digamos, dominadas, trabajen para producir las condiciones de vida de las clases más eh, favorecidas, un proceso de dominación que se denomina lucha de clases. Él se enfoca en la lucha de clases, eso es lo que analiza Marx, y dentro de ese proceso va a entender que la sociedad se organiza en torno a un proceso de producción donde esas clases se relacionan, ¿no es cierto? Se relacionan en el proceso de producción. Por ejemplo, en la antigüedad había sociedades que se relacionaban muy desiguales con clases sociales, pero donde uno era amo y el otro esclavo, ¿no? Y esa era una relación de producción que se daba en, en unas sociedades. En la sociedad moderna, la característica fundamental que describe Marx es que existe una clase que tiene medios de producción, cuenta con el dinero, en definitiva, cuenta con los medios, o sea, con las maquinarias, etcétera, etcétera, y hace trabajar a otra que es la que no posee nada y que tiene que ofrecerse, ¿no es cierto?, en el mercado para poder obtener ganancias, poder vivir el día a día con lo básico y lo mínimo que es la clase obrera. Eso es lo que desarrolló Marx, perdón, muy, muy sucintamente se lo digo en este ejemplo, porque la teoría de Marx lo podemos hablar de todo el año, podríamos hablar de eso y no va a alcanzar. Bourdieu retoma a Marx, eh, retoma la idea de lucha de clases, retoma la cuestión entonces de la desigualdad, pero la retoma no haciendo énfasis en el proceso de producción, que es el que vincula a las clases sociales, es decir, en una relación de producción, ¿no? Cuando producimos mercancía, uno tiene las ganancias, el otro produce nada más por el salario. Eso sería explicar la sociedad por el proceso. Bourdieu explica lo social y la sociedad moderna y el capitalismo y las relaciones de clase y la lucha de clases a través de los procesos de consumo. Es decir, a través de cómo las clases sociales consumen. ¿Cómo consumen qué? ¿Cómo consumen alimentos? ¿Cómo consumen vivienda? ¿Cómo consumen todo lo que consumen? También cómo consumen cultura. ¿Cómo consumen la música? ¿Cómo consumen el arte, las artes visuales, la moda? Bueno, todas las manifestaciones, no solo materiales, sino simbólicas, también se consumen. ¿Sí? Todas las manifestaciones del sentido, todo se consume, ¿no es cierto?
La música se consume, evidentemente, eh, y el arte en general se consume, ¿sí? De distintas maneras. Y bueno, en esos procesos de consumo, también de las manifestaciones artísticas, Pierre Bourdieu va a analizar cómo se producen las formas de identificación de las clases sociales, cómo se producen las clasificaciones que constituyen las clases sociales. Las clases sociales para Bourdieu son formas de clasificación, clasificación. ¿Sí? Entonces, Canclini lo retoma. ¿Por qué lo retoma? Porque entiende que Bourdieu tiene elementos para entender cómo los procesos de diferencia que se producen cuando consumimos, yo consumo algo y elijo un modo de ser, elijo un modo de identificarme con lo que me gusta, con el gusto, con el interés, ¿no? Cómo los gustos también se vinculan con los procesos de clase, por lo tanto, los procesos de desigualdad social. Eh, Bien, acá hay un ejemplo que yo ya lo había dado la otra vez, ¿no es cierto? De cómo se puede retomar el proceso de clase, la cuestión de las clases sociales a través del consumo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos en el caso de la fotografía que los personajes que voy a seleccionar como fotógrafo, lo que voy a fotografiar, lo que es fotografiable, dice García Canclini, me distingue. Lo que es eh, forma parte o distingue a los distintos grupos sociales, es decir, lo que resulta interesante fotografiar, lo que resulta de interés retratar y comunicar a través de eso, distingue también a los grupos sociales y clasifica a los grupos, tiende a clasificar a los grupos sociales. Esto frente a una actividad como la fotografía, podemos ejemplificarlo con un montón de actividades, ni hablar con el culto de la moda es un ejemplo extraordinario, también otros, por ejemplo, la existencia, por ejemplo, de los museos, ¿no? Un museo de arte, para, para ir concretamente, son lugares que están vinculados determinada, a determinados segmentos sociales, dado que eh, para poder apreciar las obras de arte hay que conocer. Y conocer significa tener incorporados determinados conocimientos. Conocimientos que Bourdieu los va a definir bajo un concepto que es el de capital cultural. Él va a decir que existen distintos capitales, no solo el económico del que habló Marx, sino otras formas del capital. ¿Sí? Por ejemplo, capital cultural, capital, bueno, va a hablar de capital social y capital simbólico, distintos capitales. Lo que nos interesa acá es que, en definitiva, se dan procesos que él define como procesos de distinción, ¿sí? que se dan a través de las formas de consumo. Entonces dice Canclini que Bourdieu trata de desarrollar una teoría multideterminada de las diferencias y las desigualdades, ¿sí? A través de la teoría de los campos, de la cual no voy a hablar de los campos porque nos lleva a otro video. Hay un video, creo que yo dejé en un grupo que habla, si puedo lo busco, que habla específicamente de Bourdieu, pero no quiero que se enganchen con eso, porque va a ser mucho. Entonces, la pregunta es cómo se articulan otra vez lo simbólico y lo económico en los procesos de producción de la desigualdad y la reproducción, y en este caso con la construcción del poder, que era uno de los temas de Bourdieu. Bien. Esto no me lo acuerdo. A ver. Bueno, dijimos que Bourdieu concibe a la sociedad como una estructura de clases sociales que luchan, una lucha de clases, ¿no? Pero además dice, reconoce la especificidad de modos de diferenciación y desigualdad a través de la teoría de los campos. ¿Qué quiere decir? Que reconoce la forma en que los grupos se van diferenciando, pero también constituyéndose desiguales unos de otros y reproduciendo y reforzando las formas de desigualdad. Para Bourdieu, la desigualdad y la diferencia forman parte del mismo proceso y él tiene un dispositivo bastante claro para trabajar esa
articulación. Vamos a hacer un ejemplo. Eh, eh, cuando consumimos, ¿no es cierto?, con forma en cualquier hecho artístico, en el campo artístico, nos vinculamos con esos hechos, construimos significados y en esos significados construimos formas que eh, nos diferencian, dado que van generando una suerte un modo correcto, una suerte de forma reconocida como correcta de hacer las cosas, de producir, de consumir, ¿no? Y esa manera de consumir organiza las diferencias entre clases, ¿no? El ejemplo que lo había dado es el ejemplo de los museos, donde los museos pueden ser gratuitos, ¿no es cierto? Y los museos, puede ser el museo de arte, también algún otro tipo, pero el museo de arte es, eh, en este caso es un, muy característico, pueden ser gratuitos, em, sin embargo, no pueden todos acceder porque no tienen el capital cultural disponible para acceder a esos lugares. Y fíjense que como es un museo de arte en general, ¿no es cierto? Un museo de arte no es un espacio que se preste a explicar a la persona que no tiene de alguna manera tradición en ese ámbito, a explicarle todo lo que tiene que saber para que pueda interpretar y entender y poder llevarse enriquecido ideas. Entonces, sencillamente, sean gratuitos o no, son espacios a los que acceden eh, segmentos de la sociedad que ya tienen de alguna manera una cierta eh, un cierto bagaje que los vinculan a una clase social determinada. Entonces, las clases sociales para Bourdieu no se distinguen nada más en el capital económico. Las clases sociales se realizan en el consumo a través de estos procesos de distinción de los que Bourdieu habla. Sin embargo, también él dice, bueno, de alguna manera, y lo que se le va a criticar a Bourdieu es que las clases sociales más altas son las que de alguna manera van acumulando un capital cultural, que los intentan siempre distinguirse, y él habla de que de alguna manera los sectores medios van a ir imitando ciertos aspectos de las clases altas. Él hace el ejemplo, por ejemplo, en las orquestas. Hay orquestas, ¿no? Pensemos en una orquesta en la música clásica y bueno, pensemos en una sinfonía, ¿no? Y esta idea de, bueno, de tener todo este bagaje, ¿no? Dice que parece que los que escuchan tienen que tener todo el conocimiento que tiene el que lo ejecuta, ¿no? Este bagaje del que escucha y que tiene acceso a través de un, tener afinada la percepción y tener conocido todos ¿no? El entramado de la historia, de cómo se van constituyendo estas obras, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa erudición. Y él dice que, por ejemplo, en los sectores medios aparecen las mismas obras, pero tocadas de manera más popular, o aparece la música popular, muy popular, tocada bajo modalidades presuntamente sinfónicas, ¿no? Yo me recuerdo, por ejemplo, eh, una orquesta como la de Ray Conniff, ¿no? Ahí hay un ejemplo de esas músicas que parece estar destinada a esos sectores medios de los que habla Bourdieu. Eh, Él hace un análisis entonces de esas clases sociales, de cómo se van distinguiendo y también cómo los sectores medios se distinguen de las clases más subalternas, de los sectores eh, más populares. Y y ahí, bueno, es donde va a recibir también algunas críticas, ¿no? En algún caso, Sergio Miceli es un investigador brasileño, creo, hace una crítica que respecto de que para América Latina no serviría mucho el modelo, según él, el modelo de Bourdieu, porque no existe la misma estructura social que en Europa, que es donde Bourdieu escribe, ¿no?
Em, no existe una clase hegemónica que imponga una matriz de significado. O sea, existen clases que tienen el poder económico, pero no una clase totalmente hegemónica en términos culturales que imponga toda su matriz de significaciones como, como un modelo cultural deseable o interesante en términos de clase. Él lo define como un campo simbólicamente fragmentado, una heterogeneidad mucho mayor que la europea sería, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque existe proceso de identificación mucho más compleja, un colonialismo de por medio, lo multiétnico, lo local, lo regional, etcétera, todo que se va conjugando en un entramado más híbrido en términos eh, como lo planteaba Canclini. Reformulando la pregunta inicial, eh, se preguntaba Miseli o Canclini más bien, si el modelo de desigualdad entre clases parece más pertinente a Europa, mientras que lo latinoamericano podría ser más explicado desde la diferencia. Bueno, esto es una pregunta. La respuesta yo creo que no. Eh, el conocimiento de las relaciones interculturales no debe considerar a la cultura popular como un universo autónomo, olvidando los efectos de la dominación, es decir, también de las violencias y de las desigualdades, ni tampoco creer que la dominación y en definitiva las desigualdades constituyen eh, siempre el marco de referencia, ¿no? En este caso, eh, a la cultura dominada como heterónoma, como dice aquí, significa que así como las clases medias para Bourdieu parecen heterónomas porque no se definen por sí mismas, sino por la referencia a la imitación de las clases altas. ¿Sí? Eso es ser heterónomo, lo contrario de autónomo. Entonces, dicen Grignon y Passerón y Grignon fueron, en realidad, al menos Passerón creo, discípulos de, de Bourdieu. Eh, hacen esta salvedad, ¿no? De que eh, ni lo popular es totalmente autónomo y por lo tanto totalmente diferente y no se vincula con ninguna forma de dominación ni de relación de clase, ni todo debe ser explicado por la relación con otra clase social. Eso es lo que en definitiva, para ser un poco más preciso y concreto, viene a plantear esto. Bien, eh, esto lo voy a dejar, ¿no? Es parte de lo mismo, casi que dice lo mismo, así que pueden leerlo. Y habíamos hablado de un último problema complementario y tiene que ver con estos tiempos, por supuesto, con nuevos escenarios, ¿no es cierto? Habíamos hablado de la desconexión, ¿sí? Las desigualdades, dice Canclini, se van acentuando, ¿sí? Y pasan como a ser normales, ¿no? Fíjense, esta semana tuvimos conflictos de Guernica, ¿no? Fíjense cómo eso forma parte, ¿no? Esto fue un conflicto, pero fuera de esos conflictos visibles, las desigualdades pasan a formar parte estructural y pasan a ser vistas como normales dentro de la sociedad, como parte de la imagen propia de la sociedad. Y las diferencias en estos escenarios pasan a importar solamente aquellas que entran dentro de las lógicas del mercado, dentro de aquellas que pueden ser asimilables a la lógica del mercado. Así que tenemos, según él, una suerte de modernización selectiva, ¿no? Y excluyente. ¿Qué quiere decir excluyente? Que de alguna manera excluye, deja afuera algo o una parte. Y aquí aparece esta idea, ¿no? Fíjense cómo hoy hablamos permanentemente de la inclusión y de la exclusión. No hablamos tanto de la desigualdad. En la escuela, por ejemplo,
permanentemente decimos debemos incluir. ¿Qué significa debemos incluir? Consideramos que una parte ha quedado afuera. Una parte está siempre al límite de quedar afuera, ¿no? Entonces, esa exclusión, esa idea de exclusión e inclusión, de alguna manera viene a reemplazar el problema de la desigualdad, pero no lo anula, lo reemplaza en términos de sentido, porque la desigualdad es un problema de abordaje muy difícil. ¿Qué pasa? ¿Qué límites nos trae y problemas nos trae de nuevo la inclusión y la exclusión? Que se olvida de los procesos que la producen. La desigualdad sí de alguna manera nos remite a procesos sociales, pero la idea de inclusión y exclusión nos lleva a un panorama que no da cuenta de esos procesos, ¿no es cierto? Y aquí es como decía Luc Boltanski en El nuevo espíritu del capitalismo, que la exclusión se presenta más como un destino contra el que luchar que como el resultado de una asimetría, de un proceso social dado, ¿sí? Esto es importante porque cuando hablamos de inclusión y exclusión también tenemos que saber de qué estamos hablando, cuáles son los límites de estas producciones de sentido, ¿no? No significa de ahí que lo tengamos que desechar, porque efectivamente podemos entender que una parte, como producto de procesos sociales, de asimetrías, de desigualdad, una parte termina por caerse de determinados límites al territorio de la exclusión. Y dentro y vinculado al tema de la exclusión aparece un concepto que desarrolla García Canclini, vinculado sobre todo a la teoría de la comunicación, que es el concepto de desconexión, ¿no? ¿Quiénes son los desconectados? Los que no están incluidos. Los que están afuera están desconectados. Nuestras sociedades, dice Canclini, son sociedades de desconexión, donde la desconexión es un parámetro permanente para entender muchos de los procesos sociales, ¿sí? Los excluidos ven rotos sus vínculos, se quedan sin trabajo, sin casa, sin conexión, ¿sí? Y América Latina es característica, ¿no? Hoy en día podemos estar hablando en medio de las clases virtuales y la pandemia, nuestro gran problema es la desconexión. Una parte tiene desconexión a las redes, por ejemplo, tiene desconexión a servicios, tiene desconexión por no tener los materiales necesarios, es decir, por el mismo proceso de exclusión vinculado con la desigualdad. Entonces, fíjense cómo también el tema de la desconexión es interesante incorporarlo como nuevo concepto que no hemos tenido la suerte de resolver los anteriores y, sin embargo, la dinámica social nos lleva a seguir incorporando conceptos porque también, aun cuando tratemos de resolver los que no pudimos, la dinámica social sigue su curso, la sociedad sigue su curso y corremos siempre el riesgo de que nuestras explicaciones queden totalmente desfasadas. Bueno, vamos a ir terminando. En un mundo como el nuestro no somos ni diferentes, ni desiguales, ni desconectados. Somos diferentes, somos desiguales, más o menos, somos desconectados, más o menos, ¿no? Y todo esto es un problema teórico que otra vez volvemos a necesitar articular. El alcance de esas articulaciones sigue siendo un problema difícil. No lo vamos a resolver en esta materia, no lo voy a resolver yo, no lo van a resolver ustedes, pero sí lo vamos a pensar para poder, bueno, acercarnos y el próximo trabajo, el último del año seguramente, va a tener mucho énfasis en estos temas, pero sobre todo vinculado a la realidad escolar que tanto nos atañe. Bueno, muchas gracias y espero que sea de su interés. Chau, chau.